Hoy conoceremos la historia de Gillette, el hombre que se hizo rico perdiendo dinero. Era 1895. King Camp Gillette, un vendedor ambulante de 40 años, estaba completamente arruinado. Había perdido todos sus ahorros en la crisis financiera de 1893, y cada mañana se levantaba con una pesadilla: afeitarse con una navaja que parecía más peligrosa que útil. Nacido en Fond du Lac, Wisconsin, en 1855, King llevaba un nombre que parecía una profecía. Su padre era inventor y agente de patentes. Su madre había escrito un libro de cocina que se vendería durante 100 años. Pero King no había heredado su talento aún. Esa mañana de 1895, mientras se afeitaba con una navaja desafilada que necesitaba ser reafilada por un barbero profesional, tuvo una epifanía. ¿Y si existiera una navaja con hojas desechables? Una que fuera segura, barata y que cualquier hombre pudiera usar. La idea parecía imposible. Los expertos se burlaban. El acero no puede ser lo suficientemente delgado y resistente a la vez. Durante 6 años, de 1895 a 1901, King invirtió cada centavo que ganaba como vendedor en su obsesión. Gastó más de $5,000 de la época, equivalente a 180,000 actuales, en prototipos que no funcionaban. Su esposa le suplicaba que abandonara. Sus amigos lo consideraban loco. Los metalúrgicos le decían que era técnicamente imposible crear hojas tan delgadas que fueran desechables, pero lo suficientemente fuertes para afeitar. Pero King tenía algo que los demás no entendían. No solo estaba inventando un producto, estaba diseñando una revolución empresarial. En su cabeza ya veía el futuro. Vendería las navajas baratas y ganaría dinero con las hojas de repuesto. El 28 de septiembre de 1901, con solo $5,000 en efectivo, fundó la American Safety Razor Company. Tenía 49,997 acciones valoradas a $10 cada una, si alguien las compraba. Lo que no sabía era que estaba a punto de crear el modelo de negocio más copiado del siglo XX. Pero primero tendría que sobrevivir a los peores 3 años de su vida. 1903 fue el año que casi destruyó a King Gillette. La American Safety Razor Company vendió exactamente 51 navajas y 168 hojas de afeitar en todo el año. 51. Para una empresa que había invertido miles de dólares en maquinaria y producción, era un desastre apocalíptico. Los números eran brutales. Cada navaja costaba $3,50 producir, pero King las vendía a $5. Parecía un negocio rentable, ¿verdad? Error. Cada venta era una pérdida neta, porque los costos de investigación, desarrollo y marketing eran astronómicos. El secreto que King ocultaba a sus inversores era escalofriante. Había calculado que necesitaba perder dinero en cada navaja vendida para ganar dinero con las hojas. Su plan era vender las navajas a precio de costo o incluso menos y obtener ganancias de las hojas de repuesto que cada cliente necesitaría comprar cada semana. Era una apuesta loca. Estaba literalmente quemando dinero esperando un futuro que podría no llegar nunca. En 1904, todo cambió dramáticamente. King recibió 2 patentes cruciales, una para la navaja y otra para las hojas. Pero lo más importante, encontró a William Nickerson, un ingeniero mecánico genial, que resolvió el problema técnico que había torturado a King durante 9 años. Nickerson diseñó la maquinaria para producir hojas en masa. Por primera vez, pudieron crear hojas de acero no suficientemente delgadas para ser baratas, pero lo suficientemente resistentes para funcionar. El costo de producción se desplomó de $3,50 a menos de $1 por navaja. Las ventas explotaron. 90,884 navajas y 123,648 hojas en 1904. Pero aquí viene lo más sorprendente. King mantuvo el precio de las navajas bajo, vendiendo muchas a pérdida. ¿Por qué? Porque había descubierto algo revolucionario. Cada cliente que compraba una navaja Gillette se convertía en un cliente cautivo de por vida. Solo podían usar hojas Gillette en sus navajas Gillette.
y cada hoja costaba 5 centavos producir, pero se vendía a 20 centavos, un margen de ganancia del 300%. El modelo Razor Blade había nacido, pero King aún no sabía si su apuesta genocida funcionaría a largo plazo. Recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. 1917. Estados Unidos entraba en la Primera Guerra Mundial, y King Gillette estaba desesperado. A pesar del crecimiento, la competencia era feroz y las ventas se habían estancado. Las navajas de barbero tradicionales seguían dominando el mercado, y muchos hombres consideraban el afeitado diario una cosa de dandis. Entonces llegó una oportunidad que nadie había previsto. El gobierno estadounidense necesitaba que 3.5 millones de soldados se afeitaran diariamente para que las máscaras de gas sellaran correctamente contra ataques químicos. Las barbas y bigotes podían significar la diferencia entre la vida y la muerte en las trincheras. King vio la oportunidad de su vida. Se acercó al gobierno con una propuesta audaz. Gillette suministraría gratis 3.5 millones de navajas y 32 millones de hojas a los soldados estadounidenses. El costo para la empresa, $750,000 de la época, equivalente a 17 millones actuales. Sus socios estaban horrorizados. «Estás regalando toda nuestra producción», le gritó uno de los directores. «Vamos a quebrar». Pero King había calculado algo que ellos no veían. Estaba creando 3.5 millones de clientes adictos a su producto. Cada soldado que regresara vivo de Europa sería un cliente de Gillette para toda la vida. La apuesta funcionó espectacularmente. En 1918, las ventas se dispararon a 1.2 millones de navajas, pero lo más importante sucedió después de la guerra. Los veteranos continuaron usando Gillette y convirtieron a sus hijos, hermanos y amigos. El afeitado diario se volvió un símbolo de masculinidad moderna y disciplina militar. En 1921, cuando la patente de King expiró y otras empresas pudieron copiar su diseño, ya era demasiado tarde. Gillette controlaba el 70% del mercado estadounidense de hojas de afeitar. Las ventas anuales alcanzaron $2.8 millones, con ganancias netas de 1.1 millones. King y Gillette se había convertido en millonario perdiendo dinero deliberadamente durante 20 años. Pero su historia más fascinante aún estaba por llegar. Su obsesión por crear una utopía socialista que cambiaría el mundo. 1924, King Gillette era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, con una fortuna equivalente a $50 millones actuales. Tenía todo lo que un capitalista podría desear, una empresa que dominaba el mercado mundial, mansiones, automóviles de lujo y reconocimiento internacional. Pero King tenía un secreto que horrorizaba a sus socios: odiaba el capitalismo. En 1894, mucho antes de inventar su navaja, había escrito un libro llamado The Human Drift, La deriva humana. En él proponía eliminar la competencia empresarial y crear una megacorporación única controlada por el gobierno que produciría todo lo que la humanidad necesitara. Su visión era radical: una sola ciudad gigante en las cataratas del Niágara, donde vivirían 60 millones de personas. No habría dinero, no habría empresas privadas, no habría desigualdad. Todo estaría centralizado y optimizado científicamente. Los directores de Gillette estaban aterrorizados. Su fundador, el hombre que había creado uno de los modelos de negocio más exitosos del capitalismo, era un socialista utópico que quería destruir el sistema que lo había enriquecido. En 1910, King organizó una reunión secreta con Theodore Roosevelt para proponerle que se convirtiera en el primer presidente de su corporación mundial. Roosevelt, después de escucharlo durante 3 horas, le dijo: «Gillette, usted está completamente loco, pero es una locura fascinante». Mientras tanto, la empresa seguía creciendo exponencialmente. En 1926, Gillette vendía en 40 países y había vendido más de 100 millones de hojas. Pero King dedicaba más tiempo a escribir libros sobre socialismo que a dirigir su empresa. En 1929 llegó el crash de Wall Street. Mientras millones de estadounidenses perdían sus empleos y ahorros,
King veía la crisis como la prueba de que tenía razón. El capitalismo era un sistema fallido que necesitaba ser reemplazado por su utopía corporativa. Irónicamente, Gillette sobrevivió mejor que otras empresas a la Gran Depresión. Los hombres seguían necesitando afeitarse, y las hojas baratas de Gillette eran un lujo que podían permitirse incluso en tiempos difíciles. Pero King Gillette nunca vería su sueño socialista cumplido. En 1932, a los 77 años, murió en Los Ángeles, llevándose consigo una de las contradicciones más fascinantes de la historia empresarial. Julio de 1932, King Camp Gillette murió en su mansión de Los Ángeles, dejando una fortuna de $3 millones, equivalente a 70 millones actuales, y un legado que cambiaría para siempre la forma de hacer negocios en el mundo. Su modelo Razor and Blade se convirtió en la estrategia más copiada de la historia empresarial. Hoy, empresas valoradas en millones de dólares usan exactamente la misma fórmula que King inventó en 1901: vender el producto principal barato o gratis y ganar dinero con los consumibles. Los números son asombrosos. Kodak vendía cámaras baratas y ganaba con los rollos de película. Xbox se vende a pérdida. Microsoft gana con los videojuegos. Las impresoras HP cuestan menos que sus cartuchos de tinta. Netflix regala el primer mes gratis y gana con las suscripciones mensuales. Incluso en la era digital, el modelo Gillette domina. Apple vende iPhones subsidiados y gana con las aplicaciones. Amazon Prime se vende a precio de costo y genera ganancias con las compras adicionales. Pero la historia más sorprendente llegó en 2005. Procter & Gamble compró Gillette por $57 mil millones, la adquisición más grande en la historia de bienes de consumo hasta ese momento. Una empresa que empezó con $5,000 y vendió 51 navajas en su primer año exitoso se había convertido en una de las marcas más valiosas del planeta. ¿El secreto? King Gillette había entendido algo que sus contemporáneos no podían ver. En el siglo XX, el poder no vendría de vender productos, sino de crear ecosistemas de dependencia. Cada cliente que compraba una navaja Gillette se convertía en un ingreso recurrente garantizado. Hoy, más de 120 años después, 800 millones de hombres en el mundo usan algún producto Gillette. La empresa genera más de 6,000 millones anuales en ventas, exactamente con la misma estrategia que King diseñó cuando era un vendedor arruinado con una idea loca. La paradoja final es perfecta. King Gillette, el socialista que odiaba el capitalismo, creó involuntariamente el modelo de negocio más capitalista de todos los tiempos. Un modelo basado en perder dinero conscientemente para ganar fortunas inconscientemente. Y cada mañana, cuando millones de hombres se afeitan con una navaja que cuesta menos que las sofás que usa, están participando sin saberlo en el experimento económico más exitoso de la historia moderna: el arte de hacerse rico perdiendo dinero. Si quieres recibir ideas de negocio todas las semanas en tu correo, suscríbete gratis en ideasdenegocio.club.